Muy buenos días, Iglesia Bella. Vamos a comenzar con nuestro estudio matutino. Empezamos ya a ver lo que es doctrina reformada pura, les decía la semana pasada. Como protestantes, creemos en las 5 solas y eso nos une con toda la tradición protestante que hay. Pero cuando vamos un poco más allá e indagamos un poco más, Lu, vemos que hay ciertas cosas que nos dividen entre los creyentes protestantes. Algunos temas que ciertos hermanos lo ven de una forma y nosotros lo vemos de otra. Renova es una iglesia bautista reformada, por lo tanto, creemos en el bautismo del creyente, creemos en la inmersión en el bautismo, pero cuando hablamos de reformado, queremos decir que enfatizamos la soberanía del Señor, hablamos de su decreto eterno, y ese es uno de los distintivos más sobresalientes de la teología reformada. Y hace 8 días comenzamos con ello, el decreto de Dios. El decreto de Dios enseña básicamente que Él, antes de crear absolutamente todo, determina lo que va a pasar. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Y les decía, muchas personas se les hace un poco raro comprender esto de decreto. Entonces, un lenguaje más sencillo podría ser el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. Y les comentaba que Dios no aprende, porque si no hubiera una carencia en Él. Él no aprende conforme va pasando el tiempo. Entonces, Él no reacciona a la historia de la humanidad, sino Él acciona. Esto es algo muy interesante, muy bonito dentro de la doctrina reformada. Y defendemos con todo nuestro corazón esa soberanía del Señor. Hoy vamos a ver 2 atributos de nuestro Dios que son muy interesantes, hermanos. Muy, muy interesantes estos 2 atributos. Y creo que de repente no tenemos el conocimiento completo de estos atributos y obviamente nunca lo llegaremos a tener por completo, pero quiero que nos introduzcamos un poco a estos 2 atributos. Recuerden, hoy en la mañana estamos teniendo un curso de membresía, que usted comprenda, entienda a qué tipo de iglesia está usted asistiendo o potencialmente hacerse miembro de. Entonces ya hemos explicado por mucho tiempo todo lo que creemos en esta congregación y como parte de lo que viene, de lo que voy a hablar de las doctrinas de la gracia, pronto ya, como parte de ese paquete, tío Jesse, tuve que meter el decreto de Dios para que cuando lleguemos a las doctrinas de la gracia se nos haga un poco más entendible la predestinación. Por eso tuve que meter el decreto. Entonces veamos estos 2 bellos atributos del Señor. Vamos a su hojita, por favor. El título de la clase es Omnisciencia y Presciencia. En nuestra lección pasada nos introducimos al grandioso tema del decreto de Dios, en el cual vimos que Dios desde la eternidad y por el puro consejo de su voluntad, ordenó todo lo que sucedería en la historia de la creación. Vimos diferentes textos que avalan esta bella doctrina. También vimos el concepto de teología de arriba y de abajo. ¿Se acuerdan de eso? Muy importante. Cuando nos acercamos, Oscarín, a la Biblia, ¿cómo nos acercamos? ¿Con una teología de arriba o con una teología de abajo? ¿Con una teología que comienza en Dios o comienza con mi experiencia? Eso nos va a ayudar a tener un mejor enfoque en todo este bello libro y en mi vida.
Esa es la forma de acercarnos, teología de arriba o teología de abajo. En esta lección veremos dos de los atributos de Dios que nos ayudarán a comprender más su decreto. Empecemos con la omnisciencia. Sin duda alguna, uno de los atributos más bellos de nuestro Señor es su omnisciencia. Y les pongo entre paréntesis conocimiento. Pero ciencia es conocimiento, omni es todo. Entonces estamos hablando de que Él conoce todo, absolutamente todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Él conoce todo, todo. Y estuve leyendo ayer un poco y fíjense, no lo apunté aquí, pero alguien decía, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, no se trata de cantidad, sino de calidad. No es de que Él sabe mucho, sino que su calidad de saber. Él sabe, es que no, es difícil de explicarlo en palabras humanas. Él sabe absolutamente todo, porque no hay nada que no salga en última instancia de Él, en plenitud. Entonces, esa es su omnisciencia, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Me gustaría que veamos algunas expresiones y definiciones que se han dado acerca de este atributo. Vean lo primero que dice el teólogo Louis Berkhof acerca de la omnisciencia del Señor. ¿Qué es la omnisciencia según Berkhof? Aquella perfección divina, me fascina eso. Aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera única, se conoce y conoce todas las cosas posibles en un acto eterno. ¿Sí? ¿Él se conoce a sí mismo? Claro que sí. De hecho, es el único que se conoce a sí mismo de manera exhaustiva. Como dice, el Espíritu es aquel que conoce al mismo Dios. La Trinidad son los únicos que se conocen entre sí de manera exhaustiva. Nosotros solo conocemos de Dios lo que Él ha revelado. Él sí se conoce completamente. Pero no solamente se conoce completamente, conoce todas las cosas, dice Berkhof, en un acto eterno. Como les decía, Él vive en un eterno presente. El Señor no necesita voltear al pasado. ¿Qué pasó ayer? Tampoco necesita ver al futuro para aprender. Él vive en un eterno presente. Esto es impresionante, hermanos. Y esto nos ayuda a ver el decreto. ¿Qué es el decreto? Todo lo que Dios ha determinado que va a suceder en la historia de la humanidad o de la creación. A.W. Pink, un predicador inglés, dice: Él conoce todo. Por favor, ¿sabes cuál es tu comida más rica? Piensa en lo que es tu comida más rica, lo que más te gusta, y cómo cuando te la vas a comer lo saboreas y dices, no hay como esta comida, menos los camarones, ¿no? Eso es inmundo, dice el Señor. Así como uno disfruta comerse su comida favorita, disfruta conmigo, hermano, estas palabras, estas expresiones del Dios que nos llamó. Dice A.W. Pink una vez más: Él conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los eventos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser en el cielo, en la tierra y sí, en el infierno. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, nunca cambia, nunca pasa por alto nada. A.W. Pink también dice en otra ocasión, dice, cuando nosotros oramos a Dios, su conocimiento es tan perfecto que Él puede estar escuchando las oraciones de millones de personas y a la vez estar completamente atento en la tuya, particularmente. Así como la de las otras millones de personas, porque Él es perfecto, perfecto.
Herman Bavinck dice acerca del conocimiento de nuestro Señor: a diferencia del conocimiento humano, el de Dios no se basa en la observación. Esto es súper importante. Nosotros, para adquirir conocimiento, Berito, tenemos que observar, estudiar, aprender. Si el Señor tuviese que observar o estudiar o aprender, habría algo que le hace falta. Y si hay algo que le hace falta, mis hermanos, ya no es el Dios de las Escrituras. Si Él necesita observar para aprender, hay un problema. Él no necesita ver qué va a suceder para entonces tomar una acción, para entonces planear. Una vez más, vean lo que dice Bavinck: a diferencia del conocimiento humano, el de Dios no se basa en la observación, sino que su conocimiento está presente desde la eternidad. Para Él, todas las cosas están eternamente presentes. Su conocimiento no es susceptible de aumento. ¿Se explica? Él no puede llegar a ser más sabio con el tiempo, Jorge Hughes. Nosotros sí. Él es sabio eternamente. De hecho, cada uno de sus atributos son eternos con Él. Él no comenzó a amar en algún punto. El amor es parte, Él es el amor. Él es la eternidad. Su conocimiento está en Él, el conocimiento es Él. Es difícil de comprender, difícil de explicar, pero Él no puede aprender. Él no tomó un día una decisión de no me siento bien, necesito crear para que alguien me adore, porque Él ha sido completo en la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hubiese una necesidad de Él de crear, entonces nosotros estamos llenando su necesidad. ¿Si usted se imagina eso? Que nosotros llenemos la necesidad de Dios. Por eso dice alguien, creo que es un salmo, Arnoldo, no recuerdo bien. Creo que sí. Si tú haces bien, ¿en qué le ayudas? Sí, o sea, si tú te portas bien, ¿en qué lo afectas? En nada, dice el salmo, creo. Si alguien me lo puede buscar, creo que es un salmo. Si tú haces bien, ¿en qué le ayudas? ¿En qué le aumentas algo? Nada. El que nosotros vengamos aquí y alabemos su nombre no le aumenta nada, porque Él es glorioso desde la eternidad. Su conocimiento no es susceptible a aumento, dice Herman Bavinck. Wayne Grudem dice: Dios nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada. ¿Ah? Dios nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada, porque esto significaría un cambio en su conocimiento perfecto. ¿Se explica? Lo vuelvo a repetir porque ustedes son reaguados, hermanos. Dios nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada, porque esto significaría un cambio en su conocimiento perfecto. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras, y las sabe con igual lucidez. No es como que de repente hay algo, nosotros tenemos recuerdos borrosos, ¿no? Tengo un recuerdo de cuando era chiquillo que no, Dios no tiene por qué estar buscando en su mente qué pasó y lo ve medio borroso, porque dice que Él tiene absolutamente todo presente, porque a final de cuentas todo proviene completamente de Él. Stephen Charnock, claro, es la forma. Nosotros, recuerden, cuando dice que Dios se acordó o que ya no se acordará de nuestros pecados, no es que no se va a acordar de ellos, ni tampoco que se acordó de las promesas que tenía. Cuando la Biblia habla en ese sentido, recordemos siempre que tiene que utilizar un lenguaje humano para comunicar algo. Esa es la teología de abajo. Cuando yo ya tengo mi teología de arriba bien fundamentada, veo su inmutabilidad,
veo que Él no cambia, entonces ese es el filtro que me ayuda a comprender mi teología de abajo. Recuerden, en Génesis 6, así como dice, ¿se acuerda? En Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Entonces eso indica un error en la divinidad. Que Él dijera, me equivoqué. Y si se equivocó, entonces Dios va aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Él reacciona a todo lo que los seres humanos van haciendo y realmente en última instancia no tiene el control. Y eso no es lo que las Escrituras enseñan. Vimos muchísimos versículos la semana pasada acerca de que ¿quién podría detener su plan? ¿Quién podría pararse y preguntarle qué haces? Entonces, en Génesis 6 dice que Él se arrepiente, pero en Números dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué haces? ¿Se está contradiciendo la Escritura cuando en Génesis 6 me dice que se arrepiente y en Números me dice que no se arrepiente y después Santiago me dice que Él no tiene sombra de variación, que Él no cambia ni un solo segundo? ¿Qué hacemos? Pastor Samuel Renningham dice, los versículos se pesan. Y por eso, si yo empiezo con teología de arriba, sus atributos pesan más que mi realidad. Y cada que dice se arrepiente, le duele, ama, es una forma de expresar humanamente hablando para que nosotros podamos tener la idea. A I.W. Pink le dice a esto el lenguaje de bebé, que Dios baja su nivel para que podamos entender. Condesciende a nosotros para hablar como nosotros. ¿Va? Wayne Grudem dice una vez más, no, Stephen Charnock. Okay. Stephen Charnock dice, Dios conoce todas las cosas, sean posibles en el pasado, presente o en el futuro, ya sean cosas que pueda hacer, ojo acá, eso está muy bueno, ya sea cosas que puede hacer pero nunca hará, o cosas que ha hecho pero ya no son, cosas que ahora existen o cosas que ahora no existen. Si su entendimiento es infinito, ojo, si su entendimiento es infinito, Él conoce todas las cosas que puedan conocerse, sea lo que sea. Fuera de esto, su entendimiento tendría limitaciones, y lo que tiene limitaciones no es infinito, sino finito. Acorde con estas definiciones, podemos afirmar que el Señor conoce absolutamente todo, y si Él es eterno, entonces sus atributos son eternos con Él. Y no estoy diciendo que sus atributos sean algo separado de Dios que también es eterno, porque si no los atributos serían eternos y serían Dios. No sé si me expliqué, sino que Él, sus atributos están en Él o son Él mismo. Veamos un par de versículos. Veamos un par de versículos que nos ayuden. Recuerden, todo lo que los versículos que yo les di hace 8 días ayudan a esto también, al conocimiento. No los quiero repetir. Entonces les doy algunos otros más. Y dentro de 8 días, primeramente Dios, hablaremos de la voluntad del Señor y entonces ahí veremos la concurrencia. Salmo 147:5, por favor. Salmo 147:5. Estamos viendo el conocimiento de Dios, su omnisciencia. Dice así: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento o conocimiento es infinito. ¿Sí? Job 36:4, un librito atrás. Recuerden, los textos que les di hace 8 días soportan y apoyan todo lo de hoy, pero no los quise repetir. Porque en verdad no son falsas mis palabras, dice Eliú,
Y luego le dice a Job, uno perfecto en conocimiento, uno perfecto en conocimiento, uno perfecto en conocimiento está contigo, le dice a Job. Hablando de Dios. Perfecto en conocimiento, y el salmo pasado decía, tiene un entendimiento infinito. Va a ser muy padre ver los atributos de Dios en la serie que viene. Hebreos 4:13, Él lo sabe todo. Hebreos 4:13. Ojo acá, A.W. Pink dice en esta cita, dice, esto nos debe de traer temor, hermanos. Lo que voy a leer ahorita dice Pink, esto nos debe de traer temor y reverencia, dice. Vean, 4:13. No hay cosa creada, oculta a su vista. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está muy bueno eso, ¿no? Dice Pink, esto nos debe de traer temor y sorprendernos. Sigue diciendo Pink, nuestros padres pensaron que los arbustos los protegerían de que Dios no los viera. ¿Se imagina usted? Que uno está pensando, aquí no me ven Aiden, aquí voy a echarme mi pecadote. Y como Él conoce absolutamente todo y con la misma lucidez y luz, no hay un lugar a donde nosotros nos podamos meter, dice David, creo es, ¿no? Si voy para arriba, ahí estás tú, si voy para abajo, ahí estás tú, si en el Hades, ahí estás tú. ¿A dónde podré huir de ti? Si Él es omnipresente, Él es omnisciente, omnipotente. No hay debilidad en Él. Él no es uno de esos dioses de Marvel que aprenden, que cometen errores, que están buscando cómo hacerle. Primera de Juan 3:20. Dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Y qué dice después? Y Él sabe todas las cosas. En otra parte dice, antes de que yo hable, antes de que yo exprese una palabra en oración, tú ya la sabes. Génesis 21:33. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor. Y luego, ¿qué dice, hermanos? El Dios eterno. Repito, si Dios es eterno, su conocimiento es eterno, su amor es eterno, su justicia es eterna. No, en el transcurso de la historia no pudo haber un tiempo en donde Dios a través de algo se adhiriera a algo, porque entonces Dios no hubiese estado completo en sí mismo, la Trinidad no hubiese estado completa en sí mismo, había alguna necesidad en Dios y eso es imposible, porque aquello que llena la necesidad se convierte en algo indispensable para que Dios sea Dios, y eso no es posible. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y si Él es eso, sus atributos y su conocimiento es eso. Repito, no es que el atributo es una cosa, no, Él es Dios, es parte de Él. Es que ni siquiera puedo decir parte. Ay, hermanos, es que cuando veamos la simplicidad de Dios y todo eso que no tiene partes, que Dios no está formado de partes, porque si entonces le quitas una parte ya no tiene todas sus partes, es lenguaje teológico muy que no quiero enredarlos, pero Dios no está formado, Dios es espíritu puro, no tiene partes. Cuando la Biblia dice que Él tiene ojos, no es porque tenga ojos, es para que entendamos que Él ve. Cuando dice que Él nos abraza, no es que tiene manos, sino que entendamos que Él nos cuida. Él es un espíritu, no tiene materia. El Hijo se encarnó,
El Hijo sí hoy es el Dios hombre, el Hijo, pero el Padre y el Espíritu siguen siendo espíritus. De hecho, se encarnó para poder tener esa relación con nosotros. Ahora bien, los teólogos reformados han distinguido entre el conocimiento necesario y el conocimiento libre. Ya vimos su omnisciencia, ¿verdad? Él lo sabe todo en un solo momento, Joshua. No ve al pasado a ver qué le faltó, no ve al futuro para ver qué viene. Él tiene un conocimiento perfecto de todo y todas las cosas en todo momento. Impresionante. Pero ahora los teólogos reformados, como es su costumbre, nos dan divisiones. Del conocimiento ellos han logrado ver en las Escrituras que hay un conocimiento necesario y un conocimiento libre. Veamos qué es eso. Y eso se los pongo solo para que lo comprendamos y de repente en alguna predicación usted escuche o en una clase escuche a alguien que diga conocimiento necesario, conocimiento libre. ¿Qué es eso? Es lo que les voy a decir. Dios conoce todo, pero los teólogos han podido dividir esto en dos. Conocimiento necesario es el conocimiento de sí mismo y de todas las cosas posibles. Le dicen necesario o le dicen natural. Naturalmente él conoce y se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas posibles. Pero el conocimiento libre es el conocimiento de todo lo que termina fuera de él, es decir, todo lo que crea. Un ejemplo nos puede ayudar. ¿Están acá? Un ejemplo nos puede ayudar. Dios pudo, y les puse ahí, y no sé siquiera si está bien, pero él pudo haber hecho 2 soles. En su conocimiento necesario, él sabe que puede hacer 1.235.000 soles y más. Él sabe que pudo haber hecho 2 lunas, no sé si hay más lunas, pero es un ejemplo. Él pudo tomarla, él sabe que él puede hacer 5 galaxias. Pero cuando se habla de conocimiento libre, es lo que termina fuera, pero él decide hacer un sol, una luna y nuestro sistema solar. No sé si me explico. Conocimiento necesario es todo lo que él sabe de sí y lo que puede hacer. Pero conocimiento libre es lo que termina ya afuera, que es todo lo creado, por así decirlo. Y lo que es creado y lo que llegó a ser es porque él quiso que fuera. ¿Él pudo hacer más? Sí, pero no quiso. Quiso que fuera así. ¿Él quiso crear a Jorge? Sí. Si no, no nazco. ¿Sí me explico? Su conocimiento necesario pudo hacer 3 Jorges, pero pues nomás hay imagínense hasta esta cosa en diferentes países, no, hermano. Pero él decidió hacer un Jorge específico, con padres específicos, en una nacionalidad específica, la mejor del planeta Tierra, México, ¿verdad? Entonces, ese es el conocimiento. Mis hermanos, ustedes pueden comprar una teología sistemática y meterse más en el conocimiento necesario y conocimiento libre. Este es un panorama. Muy bien, hemos terminado su omnisciencia, que es que todo lo sabe en todo momento, en todo lugar, a todas las cosas, todo. Ahora veamos la presciencia, que aquí está donde hay un montón de debates. Ojo, presciencia. Otro de sus atributos muy conocidos, pero creo que hasta cierto punto mal entendido, es su presciencia. ¿Qué es presciencia? Es el preconocimiento de Dios acerca de las cosas futuras. Omnisciencia, todo. Presciencia, lo que va a pasar. Ojo, no sé si ustedes desde ahorita están empezando a sentir una tensión entre las dos. En otra ocasión veremos el significado de la presciencia, pero teológicamente hablando. Ahorita solo vamos a ver lo que la palabra quiere decir. Después veremos lo que teológicamente hablando es esa palabra. Entonces, la palabra presciencia denota, o en pocas palabras, es que el preconocimiento de Dios acerca de las cosas futuras. Pero no que ya lo conocía todo.
Ahí está la tensión. Este atributo de Dios ha sido tema de gran debate, y es que en el tiempo de la Reforma, como hemos estudiado, los teólogos reformados enfatizaron en el decreto soberano de Dios. Por favor, cada palabra que doy es importante. Los teólogos reformados enfatizaron en el decreto soberano de Dios, ojo, fundamentado en su omnisciencia y su voluntad y no en su presciencia. El decreto de Dios enfatizaban los teólogos reformados que no se basa en prever, sino en conocerlo todo y en última instancia su voluntad. Eso enfatizaban los teólogos reformados en el tiempo de la protesta contra Roma y todo lo demás. Entonces, ojo otra vez, que lo quiero volver a decir. Los teólogos reformados enfatizaron en el decreto soberano de Dios, fundamentado en su omnisciencia y su voluntad, y no en su presciencia. Porque si, y me voy a adelantar, porque si un decreto de Dios depende de lo que Él ve a futuro, entonces una vez más volvemos a caer en el error de que Él tuvo que ver, aprender para accionar. Tuvo que ver a futuro, ¿qué va a pasar allá? Pero, hermanos, el allá no existe sin Él. No, es que él no puede ir al futuro a ver qué va a pasar, porque no hay futuro sin que Él determine que ese futuro llegue ahí. No puede pasar. Luis Molina y Jacobo Arminio, uno era un jesuita y el otro un protestante. Luis Molina era jesuita. El movimiento de los jesuitas lo creó la Iglesia Católica Romana en una respuesta a la Reforma. Entonces Luis Molina es un jesuita que va a crear su teología para dar un ataque o una contrarreforma a los protestantes. Por lo tanto, si los protestantes, específicamente reformados, defienden la omnipresencia y soberanía de Dios, Luis Molina tratará de contrarrestar la doctrina de la soberanía y la predestinación de Dios. Y Jacobo Arminio también, pero Jacobo Arminio era protestante. Ojo otra vez, Luis Molina y Jacobo Arminio, un jesuita y un protestante, teólogos reconocidos, fueron los que abogaban por un decreto de Dios basado en la presciencia. No sé si ya me voy explicando. Es decir, tomando en cuenta lo que las criaturas deciden en el tiempo con su libre albedrío. Molina y Arminio decían, sí creemos en un decreto, pero creemos en un decreto en el que Dios, a través de su presciencia, ve a futuro y dice, Mari me va a aceptar cuando alguien le predique el evangelio. Entonces Dios ve a futuro y ve que Mari va a aceptar y entonces dice, ok, esto está bien, ponemos a Mari ya en mi decreto, Mari me va a aceptar. Entonces, Luis Molina y Jacobo Arminio defendían que Dios, para hacer su decreto, tuvo que tomar en cuenta las decisiones de cada persona para entonces Él decir, ok, ahora sí hagamos un decreto. Entonces los teólogos reformados decían, pero es que tienes que entender algo, Mari no es Mari sin que Dios haya querido que Mari sea Mari. En última instancia, vuelves al mismo lugar, porque Él sabría que Mari lo acepta o no lo acepta. Y en última instancia decidió crearla sabiendo si la aceptaba o no. Entonces, los teólogos reformados dijeron, estás haciendo un grave error en decir que Dios, para hacer su decreto, tiene que ver a futuro, porque le estás aumentando conocimiento y le estás dando una causa que lo haga decidir o no. Y eso no puede ser. ¿Se dan cuenta que esto va más allá de pues creo esto y creo esto?
demerita en un sentido la omnisciencia y la soberanía de Dios, que Él dependa de ver a futuro cuando no hay nada en el futuro que no quiera Él que pase. Luis Molina, fueron los que abogaban por un decreto de Dios basado en la presciencia, es decir, tomando en cuenta lo que las criaturas deciden en el tiempo con su libre albedrío. A esto se oponían los teólogos reformados, puesto que si el decreto de Dios depende de lo que las criaturas deciden, ya no es un decreto hecho por su beneplácito y voluntad, sino un decreto condicionado por las criaturas. ¿Sí? Veamos lo que dicen algunas afirmaciones de los teólogos reformados acerca de lo que tanto Molina como Arminio postulaban. Edward Ley dijo: la presciencia y el recuerdo, la presciencia es decir, lo que va a pasar a futuro, la presciencia y el recuerdo no pertenecen a Dios propiamente, puesto que todas las cosas, tanto las pasadas como las que vienen, están presentes delante de Él. Él tiene una presciencia perfecta de todos los eventos futuros porque ya han sido decretados por Él. Él tiene una presciencia perfecta de todos los eventos futuros porque ya han sido decretados por Él. Lo cual explica por qué los profetas eran capaces de hacer predicciones de las cosas futuras. Es decir, un profeta, ojo, aquí sí les va, al profeta en la historia se le revela la presciencia. Pero la presciencia está basada en su omnisciencia y su decreto. Entonces, cuando un profeta dice, el Señor dice que viene esto, para el profeta sí es una cosa futura, para el profeta sí es una presciencia, pero para el Señor en su omnisciencia y su decreto es lo que va a pasar. Y vamos a ver las causas primeras y segundas en unos domingos para entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿qué? ¿Soy un robot? Vamos a hablar de eso. Y solo cooperan para bien porque Dios tiene el control. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos este gran consuelo de la soberanía de Dios y saber que en nuestro desierto algo el Señor está trabajando para mi bien. Ok, va otra vez. Él tiene una presencia perfecta de todos los eventos futuros porque ya han sido decretados por Él, lo cual explica por qué los profetas eran capaces de hacer predicciones de las cosas. Herman Bavinck dice: Dios no está sentado esperando a que actuemos sin saber qué vamos a hacer. ¿Sí? Dice Bavinck, es que Dios está sentado a ver qué va a decir y van pues, para reaccionar. A.W. Pink dice: el conocimiento de Dios del futuro es tan completo como su conocimiento del pasado y el presente. Y eso, por favor, subraya esto, porque el futuro depende completamente de Dios mismo. Si fuera posible que algo ocurriera aparte de la agencia directa o el permiso de Dios, entonces ese algo sería independiente de Él y Él dejaría de ser supremo de inmediato. La presciencia de Dios no es la causante de los hechos, sino que hay algo más que se encuentra detrás que lo precede, y ese algo es su propio decreto soberano. Dios previamente conoce lo que será porque Él ha decretado lo que será. Por lo tanto, es una inversión del orden de las Escrituras, es poner el carro delante del caballo, afirmar que Dios prevé eventos para entonces escoger. Orígenes no es un reformador, sino un padre de la iglesia. Orígenes dice: porque estas cosas no suceden porque fueron conocidas, sino que son conocidas porque iban a suceder. Dios no decreta viendo el futuro, puesto que no hay futuro que no provenga de Él. Efesios 1:11 dice, para terminar, pónmelo arriba, hijo. Efesios 1:11 dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermanos, espero que esto sea de
beneficio para sus corazones, la omnisciencia, la presencia de Dios conectada con el decreto. He tratado de dar definiciones sencillas, pero que requieren una leída más. Vuélvanlo a leer, esas definiciones, esas aclaraciones que dan estos hombres que Dios ha usado por años para defender la soberanía de nuestro Señor en todos los aspectos.